El tema del impuesto al patrimonio es por donde hoy quiero comenzar, porque es un tema que va mucho más allá de una discusión tributaria. Pablo Iglesias lo que ha propuesto es una tasa de reconstrucción, pero esas tres palabras, tasa de reconstrucción, incluyen dos mentiras. La primera mentira es que no estamos frente a una reconstrucción porque no sufrimos un bombardeo, pero ya sabemos que la izquierda es maestra en manejar el diccionario y en crear imágenes a partir de palabras que logran imponer. Pero insisto, no hay una reconstrucción como si fue el caso de la Alemania, la España, la Italia de posguerra. Aquí lo que tenemos por delante es que recuperar una economía que se ha detenido por decisiones del gobierno. La segunda mentira es que esa propuesta de Pablo Iglesias sea de una tasa, porque una tasa es una contraprestación por un servicio que presta el Estado, como la tasa de recogida de basuras, la tasa por alumbrado o muchas otras tasas. Esto no es ninguna tasa. Lo que propone Pablo Iglesias es aumentar un impuesto que ya existe y que España es el único país que mantiene en la Unión Europea, que es el impuesto al patrimonio. Esta propuesta mentirosa, concretamente, es cobrar un 2% a los patrimonios netos que superen el millón de euros y luego en 4 tramos llegar hasta cobrar un 3,5% a los patrimonios que superen los 100 millones de euros. Iglesias dice que esta medida podría recaudar 11.000 millones de euros. Desde mi punto de vista, lo de menos es discutir cuánto se puede recaudar con este impuesto. Hay estimaciones que a mí me parecen más fiables que la de Pablo Iglesias, que rebajan la cifra recaudatoria hasta 2.000 o poco más millones de euros. Tampoco es relevante discutir que sean 2.000 los millones de euros que se puedan recaudar o sean 11.000. Es apenas una fracción del déficit fiscal que va a tener este año el conjunto de administraciones públicas, que va a superar largamente los 100.000 millones de euros. Para mí, esta propuesta nos subraya algo central en esta situación que atraviesa España, pero que muchos parecen olvidar. Y es que el vicepresidente Iglesias es, en sentido literal, un antisistema. Por lo tanto, todas sus acciones, todas sus propuestas van en la misma dirección: debilitar o destruir nuestro sistema de libertades para reemplazarlo, para avanzar en la construcción de otro sistema que se parezca más al comunismo bolivariano de Venezuela. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver un impuesto al patrimonio con elaborar o con tender a construir un sistema comunista? Y ahora te lo explico. Toda nuestra prosperidad, es decir, si nosotros podemos decir que España es un país relativamente rico, es porque el capital invertido que hay en España en relación con su población es mucho mayor que el de otros países. Cuando me refiero a capital invertido me refiero a maquinaria, infraestructuras, ordenadores, capital humano, etc. Y todo ese capital invertido es el resultado, o sea, ha sido posible por el ahorro acumulado en generaciones de españoles. Y es esa mayor cantidad de capital disponible por persona lo que permite que de media el trabajo en España, es decir, la productividad en España, sea mucho más alta que en otros países donde esta cantidad de capital acumulado es menor, desde Portugal hasta Grecia o incluso Ecuador, Haití, Túnez, el país que quieran mencionar.
el punto central es que toda esa prosperidad nuestra se basa en el capital acumulado, que es a su vez el resultado de haber invertido un ahorro. Por lo tanto, la forma más eficaz para debilitar nuestra prosperidad es atacar el ahorro, porque sin ahorro no es posible financiar la inversión. Y sin inversión, si no hay inversión en cantidad suficiente, en lugar de acumularse, el capital se consume. Si el capital se consume, vamos siendo más pobres, porque el trabajo es cada vez menos productivo. Y eso nos hace menos libres. ¿Por qué? Porque a medida que la población se va empobreciendo, es cada vez más dependiente de las ayudas estatales. Y ese es el objetivo de Pablo Iglesias. Pero tú puedes decir, ¿pero cómo? ¿En qué cabeza cabe que alguien quiera empobrecer? Lo que pasa es que el empobrecimiento de la población es el medio que le permite al comunismo, en este caso, a hacer de la sociedad española una sociedad dependiente de las ayudas estatales. Y por ese mismo motivo es que el mismo Pablo Iglesias está alentando la creación de una renta mínima y él se esfuerza en subrayar que va a ser algo permanente. Por lo tanto, todos los debates en torno a esta propuesta mentirosa, si es mejor con más tramos, con menos tramos, cuáles son los mínimos exentos, etc., son todas nimiedades frente a la evidencia principal, que es que nuestra libertad está siendo atacada paso a paso, poco a poco, desde dentro del propio gobierno. ¿Por qué? Porque la irresponsabilidad y el sectarismo de Pedro Sánchez ha sumado al mismo a un grupo antisistema. Pero este análisis tiene una segunda parte que es importante, que esos grandes patrimonios amenazados por esta propuesta mentirosa son en parte responsables también de esta situación. Y tú dirás, epa, ¿por qué? Los grandes empresarios son uno de los ejemplos más claros de las ventajas de la libertad. Porque sobre la base de mucho esfuerzo, son personas que han podido acumular en relativamente pocos años grandes fortunas. Durante el proceso han contribuido de manera notable al progreso de la sociedad, porque han acumulado capital que, como digo, contribuye a aumentar el bienestar general y la productividad, han innovado en procesos, han innovado en productos, han ofrecido productos en calidad y cantidad deseable por los consumidores, han creado empleo, han pagado impuestos que han permitido financiar y sostener desde las pensiones hasta los servicios de salud, de educación, etc. Pero, desde mi punto de vista, los grandes empresarios, con algunas excepciones que también hay que decirlo existen, han confundido una necesaria neutralidad política, que se entiende porque sus empresas tienen que seguir funcionando, sea cual fuere el gobierno, con una muy negativa y muy perniciosa neutralidad ideológica. Los grandes empresarios, como digo, son los principales beneficiarios de la libertad. Y ellos, por esa misma razón, deberían ser los primeros en contribuir a difundir las ventajas de la libertad, de manera que fuesen comprensibles para todos. Incluso podrían hacerlo de forma anónima si ellos consideran que puede perjudicar a sus negocios de alguna forma. Y pueden hacerlo de forma anónima ayudando a algunas de las muchas asociaciones y medios de comunicación que cada día defienden la libertad en condiciones desiguales. Basta asomarse a las redes sociales para conocer cuáles son todas esas entidades y medios de comunicación. Cuando yo vine a vivir a España, a mí me llamó la atención una cosa. Yo veía el telediario y sea cual fuere el problema, la gente siempre pedía ayudas del Estado o una regulación del Estado para resolverlo. Es decir, la gente demanda socialismo. Y la gente demanda socialismo porque la han educado para demandar socialismo. Porque quienes la han debido ilustrar sobre las ventajas de la libertad no lo han hecho.
Y entonces, así, de a poco, bajo el disfraz de indignados, bajo el disfraz de reformistas, bajo el disfraz de justicieros, bajo el disfraz de luchadores de la defensa de los derechos, etcétera, etcétera, los que han avanzado son los enemigos de la libertad. Y entonces estamos como estamos. Vamos perdiendo por goleada, pero la verdad es que aún podemos estar muchísimo peor. La esperanza es que si esos grandes empresarios, hoy ausentes en la defensa de la libertad, se deciden sumar a esta lucha, podemos empezar desde hoy mismo a darle vuelta al resultado.